Muy buenos días, hermanos. Un gusto que volvamos a encontrarnos en este tiempo para reflexionar, para tener comunión. Y como cada primer domingo de mes tenemos en esta oportunidad también un tiempo para celebrar la Cena del Señor. Pero quisiera que en esta oportunidad comencemos como lo hacemos habitualmente, cada domingo en nuestro templo, cantando y alabando al Señor. Así que vamos a decir que Él es dulce refugio en la tormenta. Nos dirige Federico, se acompaña en piano Mariano y Leo en guitarra. Adelante, hermanos. Y en esta mañana quería compartir con ustedes el texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios: en Cristo todo ha sido sí, pues todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Precisamente por eso Él sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. Dios es, por lo demás, quien nos mantiene tanto a mí como a ustedes firmemente unidos a Cristo. Dios nos consagró
nos marcó con su sello e hizo habitar en nosotros al Espíritu como prenda de salvación. Dios es fiel. Es un concepto que va a través de toda la palabra, de toda la revelación escrita, la Santa Biblia que Dios nos dejó. Pero quiero contarles una historia. Carlos nació en el seno de una familia cristiana. Sus padres habían servido al Señor durante toda su vida y él fue el mayor de 4 hermanos. Cuando Carlos llegó a su adolescencia, a su juventud, después de haber sido criado en la escuela dominical, formado en las distintas congregaciones donde sus padres sirvieron, a la edad de 20 años aproximadamente se encontraba formando parte de un grupo de jóvenes de la iglesia bautista a la cual él asistía. Posteriormente, con toda la vorágine de los años 80, muchas personas salían de las iglesias e iban formando distintos grupos, y así sucedió con la familia de Carlos. Carlos integró una nueva comunidad de fe, en la cual fue uno de los jóvenes que más activamente colaboraba, y allí conoció a la que fue su esposa, y se casó. Tuvieron 2 hijos preciosos. El mayor, varón, un joven verdaderamente de fe, y su hija menor, Manuela. Con el paso del tiempo, Carlos pasó por distintas situaciones de su vida que lo llevaron a una enfermedad terminal cuando estaba cumpliendo 52 años. Pero Carlos había sido un hombre de fe y había formado a sus hijos en la misma fe que sus padres lo fundamentaron a él. Así que cuando llegó el año 2012, al comienzo, Carlos dejó su familia, sus hijos, este mundo, y partió con el Señor. Su hijo mayor procesó esto de una manera y siguió firme en el Señor. Pero no así su hija Manuela. Ella lo vivió de una manera muy diferente en sus cortos 11 años. Esto la afectó muchísimo. Pero nada mejor que dejar a Manuela, que ella nos cuente cómo fue, cómo vivió todo este tiempo, esta tan dura circunstancia que le tocó atravesar. Manuela, contanos, por favor. Mi nombre es Manu y vengo a contarles un poquito de lo que fue mi historia con Dios. A los 11 años, como familia, pasamos unos momentos bastante difíciles cuando a mi papá le diagnostican un cáncer, y después de varios años de tratamiento, de quimio, de cirugía, él finalmente fallece. Yo ese día la verdad que sentí que algo dentro mío se había roto para siempre y que nunca más iba a volver a ser feliz. Ese año luché sola y luché en silencio porque no pensé que nadie me iba a entender y enfrenté el dolor como pude. Así que desarrollé un trastorno alimenticio bastante grave. Empecé a consumir, me empecé a lastimar a mí misma a un punto que un año después terminé hospitalizada y mi familia me sentó habiendo salido todos los exámenes físicos mal y me dijo que iba a pasar unos días en un centro de rehabilitación. Esos días se transformaron en 6 meses en los que parte de esos 6 meses yo estuve alimentada por sonda, había llegado a un peso muy bajo, no comía por días, ni siquiera tomaba agua, no tenía intenciones de vivir, no tenía intenciones de mejorar, no pensé que era posible. 6 meses después me dan el alta porque no sabían qué más hacer conmigo, no había mejorado. Y pasé 1 año y medio de acá para allá en diferentes clínicas de día buscando una ayuda que
lamentablemente no encontré, no era lo que yo necesitaba para empezar a sanar. Un tiempo después yo ya estaba tan cansada, me sentía tan enferma, sentía que estaba cada vez peor y ya no quería vivir. Y a finales de 2013 tuve un intento de suicidio. Gracias a Dios hoy puedo estar hoy acá contándoselos para decirles que unos meses después que eso, como tenía que estar 24 horas acompañada, yo terminé acompañando a mi hermano a una reunión en la iglesia. Y esa fue la primera vez que Dios habló directamente a mi corazón y me dijo: Manu, hay dos caminos. Uno es este, por el que estás yendo, pero ya no queda mucho tiempo. Y otro no es más fácil, pero yo te prometo que te voy a acompañar y solo me tenés que decir que sí. Yo la verdad estaba tan cansada que medio hasta entre risas le dije: sí, ¿sabes qué? Sí. Y lo que no hizo ninguna rehabilitación en años lo hizo Dios en 3 segundos en su presencia, y fue inyectarme vida directamente. Dejé la clínica el viernes y diciendo que no quería vivir, y llego el lunes diciendo que de pronto tenía vida dentro mío, diciendo que tenía algo diferente. Y la verdad es que no me creyeron, obviamente, me pensaron que estaba mintiendo, pero 6 meses después me terminaron diciendo: wow, definitivamente hubo un cambio que no podemos identificar de dónde salió en vos, y me terminaron dando el alta. Yo les dije: fue Dios, fue Dios. Y yo creo que ese milagro lo usó Dios para mostrarme que hace cosas instantáneas que nos muestran su poder. Pero después de ya tantos años de haber pasado esto, de tantas recaídas, porque las hubo, de tantos altibajos, de tantas pruebas, Dios me mostró que a veces sus milagros son procesos también. Y que, como muchas veces nos dicen, un día a la vez, a los que pasamos por este tipo de problemáticas, yo creo que es un día a la vez el que Dios trabaja en nuestros corazones si se lo permitimos. Es un día a la vez en el que vamos aprendiendo a aferrarnos a Él, a aferrarnos a sus promesas, y no solo sobrevivir. Yo siempre que puedo remarco esto, porque Él no nos llamó solo a sobrevivir, sino que nos llamó a vivir una vida en abundancia. Y Dios no hace las cosas por la mitad. Si Él empezó algo, es demasiado bueno como para dejarlo a la mitad. Es demasiado fiel, y Él es fiel en terminar la obra hasta el final. Por más de que haya recaídas, por más de que parezca que el proceso es eterno, Él es fiel en completarlo. Dios no es un Dios que actúa solo una vez en tu vida y listo, sino que Él le gusta acompañarnos en ese proceso, y eso es lo que yo pude aprender durante este tiempo. Y como yo ya les dije, estas luchas a veces se pasan solas, se pasan en silencio, y es tiempo de que podamos dar voz a estas cosas que necesitan ser habladas, porque capaz hay alguien que necesita escuchar, que está solo a un sí de distancia de que su vida cambie para siempre. Así que eso es lo que les quiero dejar. Todo tiene un propósito, todo proceso tiene un propósito, y aferrémonos a sus promesas, que son de bienestar y que son para darnos un futuro. Les dejo un beso enorme. Gracias, Manuela, por este relato tan conmovedor, pero tan afianzado en tu fe en Dios. Manuela es nuestra sobrina. Eso mi esposa y yo damos testimonio, certeza, ¿no?, de todo esto que ella nos ha relatado. Lo hemos vivido con ella, hemos acompañado su proceso. Pero una de las cosas que más recordamos es que en sus últimos días, últimos tiempos, Carlos siempre nos decía: oren por mis hijos, oren por mis hijos. Su gran preocupación era poder transmitir esa fe que él tenía, haberlo hecho no solamente desde que nacieron, sino en estos días que ellos estaban
viviendo y transitando tan difíciles. Pero Dios es fiel. Y esta es la gran verdad que podemos decir de alguna manera, encierra todo lo que estamos diciendo en esta manera. Dios es fiel. Sus promesas son verdad. Cada una de las que están escritas en su palabra, cada una de sus promesas que dadas a nuestro corazón, a nuestra vida, nos hablan de la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo decía, en Cristo todo ha sido sí. Después las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Él prometió salvación, en Cristo hay salvación. Él prometió que nos sanaría, en Cristo hay sanidad. Él prometió que nos daría libertad, en Cristo hay libertad. Él prometió que cuidaría de tus hijos y de tus hijas, que los verías crecer, que los verías afianzarse en la fe. También es verdad. La palabra de Dios es un gran sí sobre nuestra vida. Y no estoy hablando de positivismo, no estoy hablando de un escapismo de la realidad, diciendo, bueno, decimos que todo está bien. No estoy diciendo eso. El apóstol Pablo es bien claro, en Cristo todo ha sido así, las promesas de Dios son una realidad en Él precisamente por eso. Precisamente por eso. Él sustenta, Él apoya, Él confirma ese amén que nosotros damos cuando muchas veces oramos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos y decimos internamente en nuestro corazón ese amén. Porque en eso glorificamos a Dios. En ese acto Dios es glorificado. Dice el apóstol Pablo que también por lo demás, que Él es quien nos mantiene, dice, tanto a mí como a ustedes, unidos, firmes a Cristo. A Él nos consagró, nos marcó con su sello e hizo habitar en nosotros el Espíritu. Y esta es la gran verdad, es la gran noticia. No solamente Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, no solamente en Cristo hay perdón de pecados, hay sanidad, hay liberación, hay paz. Hay por sobre todas las cosas también esa seguridad plena, total, de la esperanza que nos es dada de una vida futura en su presencia. Todas las promesas de Dios son sí. Y lo que Dios te dijo, lo va a cumplir. Lo que lees, Dios lo va a hacer en tu vida, de distintas maneras, en distintos tiempos, a su momento. Él hizo todo perfecto a su tiempo. Por eso no debemos desmayar en orar, no debemos desmayar ni dejar de leer la palabra de Dios, no debemos quizás entristecernos, ¿no? Pues decir, bueno, ¿cuánto durará esta pandemia? ¿No? ¿Volveré a la congregación? ¿Cuándo volveré a la iglesia? ¿Cuándo volveremos? No importa en este momento. Afianzate de Cristo, así como lo hizo Manuela, así como vivió Carlos. Ellos tuvieron situaciones extremas y Dios les dio la victoria, de distintas maneras. De distintas maneras. Pero lo importante es que esa victoria que ellos tuvieron, que Manuela vivió también, es la que podés vivir vos en esta manera, afianzándote del Señor, estando plenamente convencido, convencida, hermano, hermana, que Dios va a cumplir la palabra que te fue dada, la palabra que está sobre tu vida. Y si todavía no te acercaste a estas palabras, si todavía quizás ignorás alguna de las cosas que Dios dice, te animo a que consigas una Biblia, busca a alguien cerca tuyo que pueda acompañarte en la lectura, ayudarte a leerla, guiarte, y puedas entender las grandes promesas de Dios que hay para tu vida, escritas y reveladas en este hermoso libro. Por eso en esta mañana, a todas sus promesas, a todo lo que Él nos asegura que hará en nuestra vida, decimos sí y amén. Porque esto es lo que el Señor espera de nosotros, lo que nos manda a hacer para que pueda obrar libremente cada uno de nosotros y transformarnos a su voluntad. Su plan perfecto se va a cumplir sobre nuestra vida. Solamente tenés que decir sí y amén. Que el Señor te bendiga. Estamos aquí frente a la mesa del Señor. Como veníamos diciendo al principio de este encuentro,
leíamos de la siguiente manera: en Cristo todo ha sido sí, pues todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Y cuando Jesús instituyó la cena, en el momento en que ellos celebraban la Pascua, recordando la liberación que Dios había obrado en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, Él dijo que ese era un nuevo pacto que Dios hacía con ellos. ¿Por qué? Porque estaba prometido. El profeta Jeremías decía que el Señor iba a hacer un nuevo pacto en su mente y en su corazón, y en Jesús se cumplió ese pacto, y se cumple hoy ese pacto. Se cumple el pacto que Dios hace con cada uno de nosotros. Y la primera cosa que podíamos saber, entender o esperar que se cumpliese era su venida en medio nuestro. Y no solamente estuvo en medio nuestro, sino también su sacrificio. En la cruz, su cuerpo fue partido, molido por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados. Por eso esa noche el Señor Jesús tomó pan y lo partió y lo dio. Y nos instó a que cada vez que hacíamos esto, lo hagamos teniéndole presente, teniendo memoria de Él. Y me gusta pensarlo de esta manera. Él dice, cada vez que hagan esto, y la pregunta es, ¿qué es? ¿Tan solamente la celebración o es el ponernos nosotros también en favor de otros? Tener nosotros también un acto salvífico, no del alma de otra persona, pero sí muchas veces de su estado de ánimo, muchas veces de su vida misma, muchas veces de su estado psicológico. Nosotros somos quienes podemos ayudarlo, quienes fuimos puestos por Dios en este tiempo para ayudar a otros, así como Cristo fue puesto en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso tomamos el pan en su nombre y comemos juntos, recordando su sacrificio. Pero también esa noche tomó la copa para sellar el nuevo pacto. Así como dice el apóstol Pablo, veníamos leyendo en la segunda carta a los Corintios, decía, pues todas las promesas de Dios se hacen realidad en Él, precisamente por eso Él sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. Dios, por lo demás, quien nos mantiene tanto, a mí como a ustedes, firmemente unidos a Cristo. Dios nos consagró, nos marcó con su sello e hizo habitar en nosotros el Espíritu como prenda de salvación. Y este nuevo pacto que Él hizo con sus discípulos para todos sus tiempos, es este pacto donde sella, donde queda afianzado de que en Él hay salvación, de que en Cristo hay sanidad, de que en Cristo hay libertad, de que en Cristo podemos encontrar lo que necesitamos como hombres y mujeres para completar nuestra vida en el plano espiritual. Bebemos entonces en su nombre. Y también nos relata la palabra que luego de esto salieron y cantaron un himno. ¿Y por qué no hacerlo nosotros también después de haber tenido este momento? Cantamos juntos al Señor y nos gozamos en su presencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te acompañe esta semana y que su rostro, como decimos siempre, brille sobre tu vida. Amén.